¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos del pie de trinchera, una enfermedad altamente incapacitante y propia de los campos de batalla, que solo durante la Primera Guerra Mundial provocó decenas de miles de bajas. En este video explicaremos las causas de esta patología, qué es lo que la hace tan peligrosa y cómo es capaz de destruir los miembros inferiores de una persona al punto de llevar a la amputación. Aunque también veremos cómo se trata de un problema al que muchos civiles podrían estar expuestos. Dicho esto, pongámonos en contexto. El término pie de trinchera se refiere a un trastorno patológico en el que el pie desarrolla ampollas, úlceras, alteraciones en la sensibilidad e incluso gangrena y necrosis extensa debido a una exposición prolongada a un ambiente húmedo y frío. Se trata de una patología que, a pesar de no ser letal en la mayoría de los casos, puede llegar a requerir de amputaciones o dejar daños permanentes en los nervios del pie, incapacitando temporal o permanentemente a una persona. A pesar de su nombre, el pie de trinchera es una enfermedad probablemente tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, serían las condiciones de humedad y frío propias de las trincheras de la Primera Guerra Mundial las que convertirían a esta patología de un problema esporádico a una auténtica epidemia entre los combatientes. Solo entre los efectivos británicos, el pie de trinchera provocó aproximadamente 75.000 bajas, la mayoría de ellas no letales debido a la incapacidad. En un principio, el pie de trinchera provocó desconcierto entre los cuerpos médicos de distintos ejércitos, y es que a pesar de que el frío era el principal sospechoso, hasta esa fecha se pensaba que para provocar daños importantes a un tejido se requería un ambiente por debajo del punto de congelación del agua. Un entorno lo suficientemente frío como para provocar necrosis en los pies. En teoría, debería provocar necrosis también en los dedos de las manos, las orejas y la nariz, tal como ocurre en las heridas por congelación que se observan en los exploradores polares y alpinistas. Sin embargo, este no era el caso con el pie de trinchera. Por esta razón, se llegó a proponer que se trataba de una enfermedad infecciosa provocada por algún agente esparcido en el agua sucia y contaminada de las trincheras que fácilmente se metía en las botas de los soldados, provocando la enfermedad. El problema con esta hipótesis es que la mayoría de los afectados por esta patología se recuperaban espontáneamente al salir de las trincheras, al remover los zapatos y mantener los pies secos y lejos del frío. Y así fue como nació el concepto de las heridas por frío no congelante, heridas provocadas por la exposición a bajas temperaturas que, a pesar de no llegar al punto de congelación, son capaces de provocar trastornos graves en la circulación, que con el tiempo suficiente provocan daños. En el caso del pie de trinchera, estos daños se ven empeorados por la presencia de humedad. Esta enfermedad aparece en un rango de temperaturas de 0 a 15 grados Celsius en un periodo de entre 24 y 48 horas de exposición. Ahora, para entender cómo funciona esta enfermedad, hay que tener presente que una de las respuestas más importantes que tiene nuestro cuerpo para lidiar con el frío es la vasoconstricción, la contracción de los vasos sanguíneos, que tiene como objetivo disminuir el flujo de sangre a ciertas partes del cuerpo, para así evitar la pérdida de calor. La sangre no solo suple de nutrientes y oxígeno a nuestros órganos, sino que además transporta calor, por lo que una de las formas que tiene nuestro organismo para regular su temperatura es modificar el flujo de sangre en distintos tejidos. Un buen ejemplo de esto es la palidez que suele provocar el frío. Cuando bajan las temperaturas, los vasos sanguíneos de la piel se contraen para derivar la sangre a tejidos más profundos y mejor aislados, y como la sangre contribuye en parte al color de nuestra piel, el resultado es la palidez. Este proceso ocurre también en nuestros miembros inferiores, que en situaciones de frío se ven sometidos a un flujo sanguíneo que puede disminuir al punto de ser insuficiente debido a la contracción sostenida de los vasos sanguíneos. La palidez por sí misma, por supuesto que no es un problema, es solo un signo de un flujo sanguíneo disminuido, aunque no necesariamente patológico. Sin embargo, en el pie de trinchera, a medida que la temperatura de los miembros inferiores va descendiendo y de que la vasoconstricción persiste, estos pasan de estar pálidos a estar cianóticos. La cianosis es la coloración azulada de la piel debido a una acumulación de sangre pobre en oxígeno, que en el caso del pie de trinchera se debe a un flujo sanguíneo inadecuado. La cianosis es reversible y no representa un peligro por sí misma en el corto plazo. De hecho, no es un fenómeno raro ante el frío, pero en este contexto es una señal de un problema que va empeorando. Junto con la cianosis suele aparecer la parestesia, una alteración en el sentido del tacto percibida como hormigueo o una sensación de entumecimiento, y esto se debe a que los nervios comienzan a funcionar inapropiadamente por la falta de suministro de oxígeno y nutrientes. Hasta este punto todo es relativamente inocuo. Sin embargo, a medida que pasan las horas y la disfunción vascular y nerviosa progresa, la parestesia se convierte en un dolor sordo e intenso que puede llegar a impedir la marcha y la bipedestación, o sea, el estar de pie. Sin embargo, esto no es lo peor, porque la poca sangre que fluye por los tejidos del pie inevitablemente también termina por enfriarse, lo que lleva a que ésta se espese, al punto de que pueden formarse pequeños coágulos o trombos
trombos que terminan por obstruir aún más el flujo sanguíneo. Llegado a este punto, la isquemia, que es el flujo sanguíneo insuficiente, se convierte en necrosis, es decir, muerte celular. Paradójicamente, el daño es tan severo que los nervios de plano dejan de funcionar, por lo que el dolor desaparece junto con la sensación táctil y térmica. Así que a pesar de que la víctima de hecho está peor que antes, subjetivamente se siente mejor al no sentir frío ni dolor en los pies, sino una extraña sensación de caminar sobre un par de tacos de madera. Sin embargo, debajo de la bota, la muerte de los tejidos comienza a provocar la aparición de úlceras y ampollas. La sangre comienza a salirse de los vasos sanguíneos y el pie adopta un aspecto amoratado. Estas lesiones, por lo menos en el entorno de la Primera Guerra Mundial, tenían la desagradable tendencia a infectarse, particularmente de tétanos, una enfermedad peligrosa y altamente letal para la época, de la que de hecho hablamos en el video anterior. Aquellos soldados que eran capaces de ignorar el dolor de las fases iniciales y llegaban al punto de perder la sensibilidad, podían terminar dándose cuenta del penoso estado de sus pies de forma incidental al finalmente quitarse las botas, o cuando la inflamación y la necrosis penetraban tanto en los tejidos del pie como para estimular la sensación dolorosa más profunda de las articulaciones. Ahora, puede que se pregunten cuál es el papel del agua y la humedad en todo esto. Por una parte tenemos que el agua es un mejor conductor de calor que el aire. Los pies pierden calor más rápidamente desde la superficie de la piel si ésta está mojada. Por otra parte, cuando la piel se mantiene persistentemente húmeda, puede sufrir un fenómeno conocido como maceración. La capa más externa de nuestra piel, la epidermis, tiene la capacidad de absorber agua hinchándose y en el proceso formando pliegues. Todos o casi todos habremos experimentado esto alguna vez al permanecer demasiado tiempo en la ducha o en una piscina. Sin embargo, si este estado se mantiene durante mucho tiempo, la piel comienza a perder su integridad estructural y se hace friable, fácil de desmenuzar, y llegado a este punto decimos que está macerada. Ahora, hay que tener en cuenta que la piel de nuestros pies tiene que ser capaz de soportar todo nuestro peso corporal, apoyándose apenas en unos pocos puntos hechos de hueso. Y lo que es más, la piel de nuestros pies debe ser capaz de soportar todo el estrés mecánico que implica caminar, correr y saltar con todo ese peso. La piel macerada no puede soportar esto y sencillamente se desgarra y se ulcera con los movimientos. Más allá de esto, la piel, cuando se encuentra en este estado, no puede formar una barrera efectiva frente a patógenos externos, lo que facilita la penetración de microorganismos en el tejido. Y a esto hay que sumarle los trastornos en la circulación que ya mencionamos y que son la base de esta enfermedad. Pero las cosas no acaban aquí. Los eventos mencionados hasta este momento, desde la cianosis a la necrosis, constituyen solo la primera fase del pie de trinchera, la fase prehiperémica. La segunda fase, la fase hiperémica, es la que ocurre cuando los pies finalmente son regresados a la temperatura corporal normal. Aquellas células que sobrevivieron al frío finalmente se reactivan por el aumento de la temperatura y se encuentran ávidas por consumir nutrientes y oxígeno para así recuperar sus funciones y reparar los daños. En respuesta a esto, nuestro sistema circulatorio hace lo contrario a lo visto en la fase anterior y ocurre una fuerte vasodilatación. El tejido, antes privado de sangre, ahora tiene un flujo sanguíneo aumentado, lo que se conoce como hiperemia, de allí el nombre de esta fase. Si durante la fase anterior la piel se encontraba cianótica y fría, durante esta fase se torna rubicunda y caliente debido al flujo de sangre. Sin embargo, un problema al que se enfrenta el cuerpo es que los propios vasos sanguíneos pueden haber sido dañados por el frío y los trombos, por lo que a pesar de la hiperemia, las células supervivientes podrían terminar muriendo de cualquier modo debido a un fracaso en la microcirculación, empeorando los daños y la inflamación. Y es que, por lo menos cuando estas células estaban frías, su metabolismo era lento y aunque maltrechas podían sobrevivir. Para que se entienda, calentar los pies en el contexto de un pie de trinchera regresa a las células supervivientes a un estado metabólico normal, con el problema de que los vasos sanguíneos, si están dañados, no pueden suplir las necesidades del metabolismo normal, por lo que terminan muriendo de cualquier modo. Es un cuadro muy similar a las lesiones de reperfusión que ocurren en el infarto agudo de miocardio. Así que, aunque calentar las extremidades siempre es la mejor opción, hay que tener en cuenta que pueden haber daños colaterales. Por otra parte, a medida que las terminaciones nerviosas supervivientes retoman sus funciones, el paciente va recuperando paulatinamente la sensibilidad en la forma de un hormigueo que poco a poco se va convirtiendo en un dolor urente, similar al de una quemadura, muy intenso y de carácter pulsátil. Cualquier tacto o roce con el pie afectado genera dolor. La incomodidad, paradójicamente, se resuelve enfriando la extremidad, aunque esto
desde luego no es recomendable. La última fase del pie de trinchera es la fase post-hiperémica, en la que el dolor pasa y el flujo sanguíneo regresa a la normalidad. Durante esta fase el paciente tiene que lidiar con las secuelas de esta patología, que en la mayoría de los casos no son permanentes. Con el diagnóstico y el tratamiento oportunos, la recuperación completa ocurre entre las 2 y las 4 semanas. Sin embargo, en los peores casos, la amputación o la pérdida permanente de la sensibilidad se convierten en una posibilidad real. Los daños nerviosos pueden llevar a que la piel quede permanentemente atrófica y sin la capacidad para producir sudor. Las raras veces que esta enfermedad lleva a la muerte suele deberse a un shock séptico debido a la infección de las lesiones. Esta patología depende fundamentalmente de la cantidad de tiempo que se le dé para progresar. El pie de trinchera puede instalarse en apenas 24 horas y en 48 puede producir gangrena. Debido a la gran cantidad de bajas provocadas durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos rápidamente tuvieron que adaptarse a este problema, adaptando una serie de medidas como promover el cambio constante de los calcetines, cambiar el modelo de las botas o repartir grasa de ballena entre los soldados para untarla tanto en los pies como en el calzado y así evitar la entrada de agua y humedad que degrada la piel y acelera su enfriamiento. En la actualidad, la mayoría de los ejércitos han aprendido a lidiar con este problema en el campo de batalla, por lo que hoy en día el pie de trinchera en realidad es una amenaza mayor para ciertos grupos de civiles, como las personas sin hogar que al no contar con refugio para el frío y al no removerse el calzado, se exponen a las condiciones necesarias para el desarrollo de esta enfermedad. Los escaladores, senderistas y mineros también son población en riesgo. Una cosa que es importante aclarar es que el pie de trinchera solo ocurre en climas fríos. En climas húmedos pero cálidos como la jungla aparece una patología diferente conocida como pie de inmersión tropical, que es fundamentalmente distinto al pie de trinchera. En climas cálidos no ocurre la vasoconstricción sostenida, que es la base para el desarrollo de esta enfermedad, y por tanto el pie de inmersión tropical es una enfermedad con distintos síntomas, distinta evolución y distintas complicaciones. El pie de inmersión tropical, por ejemplo, cursa con fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos, y su desarrollo se debe a una maceración severa del pie que empeora y se acelera por el calor. Ambas patologías se engloban bajo el grupo de los síndromes de pie sumergido. En fin, muchachos, recuerden alimentar al algoritmo con un me gusta y un comentario para que el video pueda llegar a más personas. También pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.